Buenos días, muchas gracias por asistir a este nuevo webinar organizado por la Asociación Colombiana de Universidades en alianza con EuroACE y con la Universidad CETIS de México. Hoy abordaremos un tema que es de mucha importancia para el país y que también es un debate global y un avance también en muchos países en el mundo, y es el tema del aseguramiento de la calidad relacionada y enfocada al aprendizaje. Como muchos de ustedes lo saben y quienes han participado en este tipo de discusiones, eh, desde hace ya unos años se ha hecho la pregunta a las universidades sobre cómo estamos realmente verificando y ganándole a la sociedad que lo que queremos hacer en nuestras universidades lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Esto ha hecho que el aseguramiento de la calidad y los mecanismos que se utilicen para asegurar la calidad pues tengan ciertas modificaciones o enfoques distintos. Desde hace ya varios años, y en Colombia particularmente el año pasado, fue muy fuerte la discusión sobre resultados de aprendizaje. ¿Qué son resultados de aprendizaje? ¿Qué se podría entender? ¿Cómo se relaciona con competencias, cualificaciones y cómo se relaciona el aseguramiento de la calidad? Podríamos decir que tuvimos una primera fase en la que se quiso sobre todo tener claridades conceptuales, pero consideramos que debemos avanzar también hacia herramientas de gestión. Es decir, no solo qué entendemos por cada uno de estos términos, sino si una universidad quiere avanzar hacia un enfoque de calidad basado en resultados de aprendizaje, ¿qué debe hacer en términos de gestión? ¿Cuáles son estas pistas o estas herramientas o esos elementos que debe tener en cuenta, sobre todo dirigen y administran las instituciones de educación superior para que su institución se transforme en esta línea? Sobre todo porque esto es lo que permite pasar de, digamos, una retórica de convencimiento a una realidad institucional que se logra vía herramientas de gestión y vía, digamos, ya aplicaciones prácticas. Eh, Vamos a dar entonces dos charlas. Nos acompaña el ingeniero José Carlos Cuadrado, experto en el tema de la Agencia Europea de Acreditación EuroACE, y es experto en el tema de la acreditación de programas de ingeniería, pero también en términos generales del tema de la acreditación y su relación con resultados de aprendizaje. Y nos acompañará también Cecilia Tagliapietra de la Universidad de CETIS de México, que esta universidad vivió una transformación completa para responder a este nuevo enfoque de calidad. Entonces nos trae un ejemplo de lo que tuvieron que hacer, de las decisiones que se tuvieron que tomar y que podrían pues ser necesarias de revisar en instituciones que quieran avanzar hacia ese enfoque. Después de tener las dos presentaciones iniciales, vamos a tener un espacio de respuesta a preguntas. Entonces les agradecemos que las preguntas que se vayan generando durante las presentaciones las hagan por escrito en el foro que está dispuesto para ello. Nosotros posteriormente leeremos las preguntas y daremos respuesta al mayor número posible. De todas maneras, en caso de que algunas preguntas se queden sin resolver, nosotros nos comprometemos a que enviamos por correo pues respuestas globales que abarquen la mayor cantidad de reflexiones. Este espacio, por supuesto, es el inicio de una discusión que va a tener otros escenarios. Vamos a tener algunos espacios de talleres en la asociación, espacios presenciales para seguir discutiendo sobre este tema. Como lo sabemos, en Colombia viene también una nueva situación reglamentaria con un nuevo decreto, con también un nuevo acuerdo en el caso de la acreditación de alta calidad. Entonces, esta es una reflexión que se va a mantener, pero lo que queremos sobre todo es que pues redunde en transformaciones reales en las universidades. Sin más, le doy la palabra al ingeniero José Carlos Cuadrado. Le agradezco mucho
esta participación en el webinar. Hola, muy buenos días a todos. Voy a mostrar mi tela y mientras se está cargando me gustaría una vez más de agradecer a Skun por la oportunidad que tenemos de aquí compartir algunas de las buenas prácticas sobre el tema. A ver si creo que ya está en la pantalla la ponencia. Pedí que me confirmaran si ya está. Déjame ver. Sí, ya la podemos ver. ¿Ya la pueden ver? Muy bien. Muy bien. Entonces, así es, yo empezaría, como dice, una vez más agradeciendo y de otra forma también muy contento por por estar participando aquel que es una revolución en la educación superior, en particular en algunas partes de América Latina, pero en particular en Colombia. Lo que pasa es que esta revolución empezó hace algunas decenas de años. O sea, nosotros que nacemos en el siglo XX nos fuimos educados en una forma que lo miraban como la experiencia profesional después de salir de la universidad que nos permitía alcanzar casi mitad de nuestra carrera, que con una pequeña reformulación, generación de nosotros mismos profesionalmente nos permitiría llegar hasta la jubilación. Todavía, cuando llegamos al siglo XXI, eso no es lo que pasa. Lo que pasa en el siglo XXI es que empezamos a ver que hay todos estos cambios tecnológicos, normativos, organizativos, que hacen con que lo que se hace en las universidades cada vez más generan graduados que en poco tiempo se quedan obsoletos en el mercado de trabajo. Este paradojo de formación permanente del siglo XXI tiene así una consecuencia muy grande, que es aquello que nos aporta a conocer la necesidad de una intervención y un aprendizaje a lo largo de la vida. Y también un cambio profundo. Este cambio profundo, este cambio profundo tiene mucho que ver con cómo reaccionó el mercado. El mercado en sí mismo hoy día no conoce muy bien lo que pasa. Antes un graduado en alguna disciplina, en alguna materia era muy conocido. Aquí está un pequeño dibujo que fue presentado en El País, en el periódico El País, que muestra que alguien que es diplomado, que tiene un doctorado muy específico, una maestría y todo, y de repente los empleadores le preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? O sea, esta es la gran pregunta que nos muestra que hay como una falta de alineamiento entre lo que se hace en la universidad y muchas veces el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, las universidades que están conscientes de esta situación empiezan a tener mucha discusión y todos estos tópicos que aquí se presentan retratan lo que pasa hoy día en nuestras universidades, que hay que fomentar la cultura emprendedora, poner al alumno en el currículo, eficacia, eficiencia, transparencia, mejorar la calidad de docencia, portar y evaluar a los profesores. Y se ve en el centro de imagen, se ve que los estudiantes muchas veces ni se dan cuenta de lo que está pasando. Y todo eso es como una presión, además, muy grande sobre las instituciones. Al mismo tiempo, los estudiantes de generación X somos promovidos por las computadoras, pero cuando cambiamos hasta hoy día, hasta la generación Z, que ya está en nuestras universidades, que está conectada a cualquier lugar todo el tiempo, que para quien la información ya no tiene costos, nos genera una preocupación muy grande, saber si esta generación, mismo después de pasar la carrera, tiene las competencias para el mundo laboral. Y estas competencias son distintas de aquellas que son las que se pueden muchas veces tener durante su propia preparación y su incorporación dentro del programa educativo. O sea, en realidad, esto nunca ha sucedido dentro de la universidad. Nosotros nunca pasamos a nuestros estudiantes pasar por situaciones extremas necesarias de mercado de trabajo, pero que no se pueden replicar totalmente durante sus propias graduaciones. Entonces,
¿Cuál es el problema? El problema es que las universidades tienen funciones que corresponden al modelo napoleónico y así América Latina, por la influencia de Portugal y de España, recibieron toda una herencia del proceso napoleónico en que las universidades se han dedicado centralmente a la docencia. La docencia es la parte más importante entendida por todas las universidades. Claro que esta transformación educativa, la transformación de las instituciones de educación superior para un perfil integral del académico, trae retos para la institución de educación superior y retos, claro, para la función de los académicos, y por eso se habla hoy día mucho de educación para la vida, educación centrada en el estudiante, la educación sostenible, la educación como palanca del desarrollo, la internacionalización de la educación y, claro, la flexibilidad curricular. Claro que, si me permiten citar a Jacques Delors, siempre hay que ver que la educación superior tendrá como reto para el siglo XXI proporcionar las cartas náuticas para el mundo complejo, más que en realidad buscar enseñar todo, es enseñar cómo trabajar para un futuro, una futura profesión. Se requiere por eso un nuevo modelo educativo, un nuevo papel del académico, la educación centrada en el aprendizaje, un rol activo del estudiante, formación por competencias, reconocimiento de estas competencias, diversificación de las vías de acceso a la información y el conocimiento. Eso nos aporta, como ya habíamos hablado antes, el enfoque en los resultados de aprendizaje. Y aquí, este modelo educativo obliga a una flexibilidad entre tiempos, contenidos y espacios. Y cuando un directivo me pregunta qué debo hacer para me adaptar a este nuevo modelo educativo, es claramente buscar en este trinomio de tiempos, contenidos y espacio la solución. Es cómo yo puedo utilizar el tiempo, cómo puedo yo manejar los contenidos y los espacios que tengo para me adaptar a esta nueva solución. Claro que esto se basa en un estudiante activo que genera un cambio en el rol del profesor. Dejar de tener el profesor que está exclusivamente en el salón de clases con GIS y pizarrón o con cualquier que sea la herramienta, para un profesor que está bajando el nivel de los estudiantes para tener otras formas de atención cuando él porque el enfoque está en el aprendizaje y no en la educación en sí misma. Pero ¿cómo enfrentan las instituciones de educación superior los retos de este nuevo paradigma educativo y del perfil académico integral? Bueno, de un enfoque basado en contenidos, focalizado en lo que el profesor enseña, un enfoque centrado en resultados de aprendizaje. Y esto es muy sencillo a decirlo, pero es muy fácil, más difícil a implementarlo. Por eso, cuando me pregunta cuál es la herramienta base son los propios resultados de aprendizaje. O sea, no hay que buscar nada más. Los resultados de aprendizaje es el elemento director para el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ellos son aquellos que deben apuntar el rumbo que se van a hacer, pero también son ellos mismos el elemento descriptor que se pretende aportar en el plan de estudios. O sea, el plan de estudios se construye con base en los resultados de aprendizaje que se acumulan para tener los resultados de aprendizaje del programa educativo. También como la elaboración de otros elementos de diseño curricular, como actividades formativas y sistemas de evaluación. O sea, los resultados de aprendizaje hace una revisión tremenda sobre la forma como se hace la evaluación y cómo este trinomio también de evaluación se integra dentro del proceso. Y como elemento engarce y de análisis de los planes de estudio, facilitando los objetivos fundamentales de transparencia, movilidad, rendición de cuentas y empleabilidad. O sea, los resultados de aprendizaje no son solo una herramienta teórica para decir lo que se quiere, pero son como una herramienta práctica que permite implementar toda esta estructura. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Que todos ya sabemos, se recuerda, son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber comprender y ser capaz de hacer tras obtener una cualificación concreta, sea un programa o sus componentes. O sea, es lo que realmente sabe hacer cuando se termina, cuando se gradúa. Y atención que esto no es que es un profesional, porque un recién graduado no es un profesional. Es alguien que debe tener las competencias necesarias para alcanzar ser profesional tras algunos años después de terminar su programa educativo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los resultados de aprendizaje? Promueven el enfoque centrado en el estudiante, favorecen el cambio de todos los modelos de enseñanza, son centrados en lo que el profesor enseñaba en la aula para el que estudiante aprende.
O sea, el profesor deja de ser lo que pasa el conocimiento, pasa la competencia y pasa a ser un facilitador de este aprendizaje. Después aportan claridad y transparencia. O sea, cuando un estudiante empieza sus clases, sabe cuáles son las competencias que tiene que tener para tener su aprobación. Promueve la integración, la consistencia de las diferentes asignaturas, los resultados globales que se pretende que se hacen con los estudiantes. Y claro, ofrece mejor información tanto a profesores, estudiantes como empleadores. Una vez más, no importa cuál es el título que tiene, por muy exótico que pueda ser la carrera que están haciendo, pero sí lo que saben hacer los estudiantes tras obtener su graduación. Contribuyen también para fomentar la movilidad y la comparación de cualificaciones en términos internacionales. Y eso obliga a que haya este cambio de referentes conceptuales sobre planificación curricular basada en competencias. Este cambio nos aporta a un modelo que es, antes de empezar a reformar, a readaptarse, a lo que sea, basado en la especificación de cuáles son las concepciones educativas que se tienen, un diagnóstico prospectivo de la realidad, y entonces se define el perfil y competencias de egreso. Se determina cuál es el plan de estudio que se planifican las asignaturas que aportan este plan de estudio. Se planifican las estrategias metodológicas que aportan esto y las estrategias evaluativas que una vez más definen el perfil y competencia de egreso. O sea, se hace de fuera a adentro de la universidad toda esta planificación. Todavía es importante no olvidar que los objetivos del programa educativo no son los resultados de aprendizaje. Los objetivos del programa educativo no son ni deben ser los resultados de aprendizaje, pero sí lo que se pretende que el graduado tenga y sea algún tiempo después de su finalización. O sea, por la primera vez la universidad asume que no forma profesionales, pero que forma personas que algún tiempo después, con las competencias que obtuvieron y con los resultados de aprendizaje de su programa educativo, logran ser profesionales. Es por eso la principal fuente de información para los consumidores de programas educativos. El objetivo del programa educativo es lo profesional que vamos a tener. Y ahí empieza entonces una brecha entre los dos elementos, porque claro, hasta los resultados de aprendizaje es muy fácil para los académicos revisarlos, comprenderlos, medirlos. El problema es cómo vamos a medir los objetivos del programa educativo, si están logrados o no, una vez que esto ya se realiza fuera de la universidad. Eso obliga precisamente a que las instituciones de educación superior tengan nuevas políticas de cobertura, de pertinencia, de innovación, de gestión transparente y de calidad. Estas nuevas políticas ya no son opcionales, aunque siempre son voluntarias porque no pueden ser impuestas ni por el rector, ni por los decanos, ni por ningún directivo, pero sí son fundamentales para saber que los profesionales son alcanzados de acuerdo con los resultados de aprendizaje que se plantean aquí. Esto nos aporta, por eso mismo, a tres elementos de aseguramiento de calidad y dentro de la experiencia mundial. Primero, que todos los programas tengan su validación y registro, que es estatal, que verifica que las condiciones están allá. El segundo, que se haga la acreditación profesional de programas educativos. ¿Y qué es eso? Es nada más que la retroalimentación de si los objetivos del programa son alcanzados algún tiempo tras la graduación de los estudiantes. Y después, la certificación de cualificaciones profesionales que permite, a través del registro de profesionales, seguirlo durante su carrera. La acreditación profesional, por eso, no mide exactamente los elementos base, que número de metros cuadrados que existen, número de profesores de planta, ni todo ese elemento, pero sí lo énfasis en cómo están preparando los estudiantes para la formación profesional. Entre el mundo a dos marcos globales para educación e ingeniería. Uno se llama, en términos de ingeniería, es el International Engineering Alliance, otro es el European Network for Accreditation, conocido por ustedes como EURACE Label, y estos dos marcos globales lo que hacen nada más es que eso. En términos de aquello que yo represento como vicepresidente de esta red europea de acreditación en ingeniería, que atribuye el label EURACE, ¿cómo funciona el proceso? Tenemos 15 agencias autorizadas
Estas agencias miran la garantía de calidad y los resultados de aprendizaje, revisan si están de acuerdo con los frameworks que deben tener, evalúan procesos y procedimientos consoante cada una de las estructuras internacionales, evalúan si se logran los resultados de aprendizaje y aporta más que todo a una estructura donde cualquier que sea la agencia, y ENAI no es una agencia de acreditación, verifican si está en conformidad y entonces ENAI permite atribuir el sello EURACE. Este sello EURACE es la verificación que realmente los objetivos del programa son alcanzados y que los resultados de aprendizaje están bien dimensionados y listos para poder hacer toda esta conexión. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? El sistema es reconocido internacionalmente, facilita la movilidad académica y profesional. Hay certificados de acreditación que permiten esta validación y no importa mismo cuál es la agencia que lo hace, porque cualquier que sea ella, todas ellas logran tener este resultado que es reconocido por todos los otros países internacionalmente. Tiene una base de datos donde cualquier uno de los utilizadores del programa tiene como herramienta para saber la calidad del programa, está disponible y es una base de datos mundial de libre acceso para todos los utilizadores. Después existe un acuerdo de reconocimiento mutuo dentro de ese acuerdo, significa no importa cuál es la agencia que acredita, al final todas las otras lo reconocen mutuamente dentro de sus países, dentro de su estructura y fornece más que todo dentro de, aquí tienen las 15 agencias ya autorizadas en el mundo. Esperemos que Ascun nos apoye para que exista una providencial, una agencia colombiana en poco tiempo que esté agregada a este mismo sistema, porque la idea es que no sea un servicio, que no tenga ánimos de lucro y que la estructura en sí mismo aporte a una mejora continua y una independencia de todos los países sobre su sistema de acreditación. Estas normas son únicas y todas las instituciones tienen derecho a tener sus propias agencias acreditadoras con sus énfasis regionales. Algunas conclusiones que se pueden sacar de todo esto es que hay retos actuales para las instituciones de educación e ingeniería que no hay que sobrepasarlos. Los programas educativos tienen que ser centrados en la enseñanza. Es muy difícil cambiar la estructura en sí mismo. Por otras instituciones, el currículo es muy rígido y entonces los cambios son muy difíciles de implementar. Tenemos, claro, académicos que hay que cambiar, hay que adaptar, elevado número de horas de actividad docente que no les permiten muchas veces hacer este cambio, una mínima actividad de investigación asociada a los programas educativos. Es frecuente que en nuestras instituciones los investigadores estén haciendo algo que no tiene que ver con lo que están enseñando y prevalece un enfoque regional o local de los programas educativos que hay que sobrepasar. El perfil del profesor fundamentalmente asociado al trabajo docente y del aula es algo que hay que cambiar en sí mismo. Así, la idea es utilizar resultados de aprendizaje como herramienta práctica para definir la organización del trabajo cambiando en el mundo global, alterar las demandas de la sociedad y de la universidad y adaptarlas a sí mismo. En la propia universidad hay muchas fuerzas de cambio internas y externas y estas modificaciones profundas afectan y estrechan sus relaciones con la sociedad. Y por eso los resultados de aprendizaje son una herramienta fundamental para tener un lenguaje que permite este diálogo. Los resultados de aprendizaje son un principio esencial de la educación, que se aprende lo que se practica, siempre acompañado de retroalimentación y de reflexión. Y después, no basta que los estudiantes asimilen los conocimientos como hasta el momento, pero sí que asimilen previsibles transformaciones futuras y tener un papel significativo en ellas. No olvidar que por eso mismo se hace la acreditación internacional de programas educativos que procuran obtener, independientemente de la evaluación de calidad de programas educativos, la formación de especialistas, obtener recomendaciones en la mejora de programas educativos y públicamente declarar un alto nivel de calidad, mejorar la competitividad y proporcionar y mejorar los empleos de graduados.
Ahora me gustaría presentarles, para terminar, una buena práctica en Colombia en sí mismo. Aquí ven la vicepresidenta de Colombia recibiendo de la Universidad Tecnológica de Pereira, la única en el país hasta ahora con la acreditación EURES, recibiendo esta certificación. ¿Y cómo lo hicieron? El rector, que está ahí a mano izquierda, entendiendo cómo funcionaba este procedimiento, empezó por armar talleres enfocados en los resultados de aprendizaje. Talleres de esos que permitieran una reflexión profunda de toda la comunidad sobre cómo utilizarlo como herramienta para el cambio. De esos, algunos programas realmente lograron incorporar esa estructura, se prepararon y en poco tiempo estaban disponibles para una acreditación internacional hecha, en este caso, por la agencia rusa, pero podría ser cualquier una de las 15 agencias en sí mismo, y que aportó a este reconocimiento. Y hoy día la tecnología de Pereira tiene lo mismo valor que todos los más de 3.000 programas educativos que en el mundo ya tienen este sello, y con permisiones de movilidad y de, más que todo, de un total alineamiento incluso con la ley que ustedes les salió julio del año pasado y que les permite desde ya seguir con tranquilidad su propio rumbo, creciendo y reforzándose. Muchas gracias por eso, y naturalmente estoy disponible para alguna cuestión que les surja. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta presentación. Le damos la palabra ahora a Cecilia Tagliapietra de la Universidad CETIS de México. Muy bien, muchas gracias. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Ya la podemos ver, Cecilia. Gracias. Okay. Muy bien. Pues muy buenos días. Primero quisiera empezar por dar las gracias por la oportunidad de compartir un poquito de la experiencia de CETIS Universidad. Nosotros estamos ubicados en Baja California, México, al norte del país, frontera con Estados Unidos. Somos una institución multicampus y esto en parte ha sido una de las fortalezas y una de las grandes oportunidades por las cuales trabajar hacia una acreditación internacional, en este caso una acreditación por parte de WASC, era bastante conveniente y bastante oportuno. Entonces les quiero compartir un poco algunas de las claves de la gestión universitaria y un poco también la experiencia de CETIS Universidad, de lo que tuvimos que transitar para llegar a esta acreditación internacional enfocada a la efectividad educativa. Pero primero me gustaría plantear algunas preguntas guía para ir un poco reflexionando. ¿Por qué es importante caminar hacia este enfoque de efectividad educativa? Que son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta breve plática. Las implicaciones, ¿cuáles son las implicaciones que tienen efectividad para las instituciones de educación superior y sobre todo en los procesos académicos que tenemos? ¿Y cuáles son sobre todo esos cambios culturales que se deben de realizar, se deben de llevar a cabo en las instituciones para lograr esta efectividad? Entonces, partiendo primero de la calidad, lo que significa la calidad y por qué es importante la calidad o hablar de calidad cuando buscamos esta efectividad educativa. De acuerdo a Linda Susskind, y abajo viene la referencia, hay diferentes culturas, hay 5 dimensiones de la calidad en las instituciones de educación superior que tienen que ver, uno, con la relevancia, con la comunidad, con el enfoque y aspiración, la evidencia y mejoramiento. Primero, la relevancia, entendiendo que la institución, para lograr esta calidad, debe de ser relevante en el uso prudente de los recursos. Y sobre todo, la parte importante es cumplir la promesa a los inversionistas. Inversionistas no me refiero a lo mejor, no sé, gobierno, ¿no? Sino a todo aquel que invierte algo, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos en la institución, en el programa, a los alumnos
que invierten su tiempo y su dedicación, a los padres de familia que hacen el esfuerzo por enviar a sus hijos a una universidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la institución hace para cumplir esa promesa? Segundo, la cultura de crear un sentido de comunidad. Y esto también, ese sentido, que sea un sentido compartido, no solo dentro de la institución, sino también en la comunidad en la que impacta la universidad. Tercero, tener muy claro cuál es el enfoque y la aspiración de la institución. ¿Qué institución somos y hacia dónde queremos llegar? El tener compartido y el ser congruentes con lo que como institución pensamos y hacemos es una clave, una pieza fundamental para la calidad. Trabajar con evidencia, medir y documentar nuestros avances. Siempre les digo a mis maestros, lo que no se puede, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se puede mejorar, difícilmente se puede mejorar. Entonces, medir y documentar esos avances que como institución estamos logrando, siempre con el enfoque a la mejora continua. Y también una parte importante es informar a estos grupos de valor, a estos stakeholders que son los papás, la comunidad, el gobierno, los propios alumnos, de qué avances y qué mejoras se están haciendo en la institución para caminar hacia la calidad educativa. Y por último, el mejoramiento, ¿no? Esta cultura de mejora constante, de buscar mejorar, de buscar avanzar como institución, usando siempre la información como la base más sólida para tomar decisiones. Esto me parece que es una parte fundamental y es algo que en CETIS Universidad como institución ha sido un cambio cultural fuerte en los últimos 12 años aproximadamente, que nos caminamos o vamos caminando hacia esta cultura de toma de decisiones en función a la información y a datos específicos que tenemos. Entonces, bien, hay ciertas responsabilidades de las instituciones, las cuales están ligadas con estas culturas y estas dimensiones de calidad, que es importante primero tener al estudiante como prioridad y el facilitar estos procesos educativos a través de la constancia y de la calidad en todo lo que hacemos, decimos y somos, para que el estudiante pueda transitar más fácilmente dentro de la institución y le crea certidumbre también. Y bueno, obviamente dando respuesta a aquellos empleadores y a las necesidades del mercado laboral y de la industria. El cumplimiento de las promesas, lo que les mencionaba también ligado a la misión institucional. El cumplir la promesa de nuestra misión asegura calidad, porque es esta congruencia entre lo que digo y hago. Y también el cumplimiento del perfil de egreso ligado a los resultados de aprendizaje y a las competencias del perfil de egreso. Lo que el alumno compra o cuando decide entrar a nuestra institución es porque tiene un proyecto de vida claro, ¿no? Entonces, el cumplimiento del logro de ese perfil de egreso que el estudiante, por el cual el estudiante optó a entrar a nuestra institución, es clave tener esos mecanismos para que el alumno logre ingresar a la institución, transitar y culminar ese grado académico que se le prometió, por el cual ingresó a Universidad X y no a la Y. Y esto va ligado al garantizar los recursos, ¿no? El uso de recursos de manera eficaz, prudente, y cómo gestionamos de manera transparente estos recursos. El servir al bien público, obviamente el impacto que los alumnos ya como egresados van a tener en la comunidad, en la región y en el país, pero también la institución que está haciendo para mejorar y para impactar su comunidad, su región y su país. Tener estas dimensiones, estas responsabilidades claras. Y por último, el demostrar el cumplimiento de las responsabilidades que va ligado a esta rendición de cuentas, la cual también se vincula con la efectividad. La efectividad es un tema delicado. Yo les pregunto qué mecanismos tiene su institución para evidenciar el cumplimiento de estas responsabilidades. Cuando tenemos mecanismos claros para dar evidencia del logro del perfil de egreso, de la rendición de cuentas, de la mejora continua,
vamos en un camino hacia la calidad educativa, y eso me lleva a la efectividad. Entonces, vamos a entrar con el tema de los elementos, los procesos y los sistemas que son necesarios para transitar hacia este cambio. Primero, obviamente, pues hay 3 piezas claves fundamentales en la efectividad educativa que están vinculados a la calidad. Uno es la integridad, segundo es la capacidad y tercero es la efectividad. La integridad, que es la pieza fundamental para la calidad y para la efectividad, es la congruencia, el cumplimiento de esta promesa, como ya mencionaba. Segundo es la capacidad, que son estos recursos y medios para lograr ese cumplimiento de la promesa, que es lo que yo como institución tengo, los mecanismos, los procesos, los recursos físicos, de profesorado también, humanos, y esa efectividad es el resultado del logro. Lo que yo establecí como misión, como objetivos, como metas, qué fue lo que logré, hasta dónde llegué en ese logro, y la efectividad es eso, es tratar de dar respuesta, tratar de cumplir y tratar de mostrar estos resultados del logro. Entonces, la efectividad me ayuda a responder cómo puedo yo afirmar que cumplo con estas responsabilidades. ¿Cómo puedo como institución afirmar que mis egresados han desarrollado todos los atributos del perfil de egreso? ¿Qué mecanismos tengo para dar cuenta de ello? ¿Y qué es lo que debe de hacer una institución para generar evidencia y utilizarla para fortalecer el éxito de sus estudiantes? Me parece que esto es fundamental. Muchas veces tenemos procesos que ya estamos realizando dentro de las instituciones, pero no los tenemos documentados. Entonces, no tenemos la evidencia para tomar decisiones fundamentadas en datos, ¿no? En evidencia dura. Entonces, la efectividad educativa resulta ser una serie de procesos que sean claros, que estén sistematizados, que todos los entendamos de la misma manera, una serie de recursos necesarios físicos, humanos, y una serie de sistemas de información que me permitan ordenar la información, hacer buen uso de ella, para que el estudiante logre ese perfil de egreso. Como mencionaba, desde que entra el alumno, ¿qué mecanismos tengo para que al egresar yo pueda asegurar que se logró ese perfil de egreso, que cumplió con los resultados de aprendizaje para ser un ingeniero competente, un abogado competente? ¿Qué es lo que yo como institución tengo claramente definido, sistematizado para ese éxito estudiantil? Esos mecanismos que tengo. Y bueno, hay una serie de condiciones que son necesarias para lograr la efectividad educativa y para transitar hacia esto. Yo los identifico como condiciones institucionales, académicas y de calidad en el modelo educativo. Primero, en el modelo es importante tener claro qué es lo que quiero lograr, cuál es el modelo de mi institución, y que el modelo educativo esté enfocado o esté centrado en el estudiante, porque entonces todos los recursos que tenga la institución se van a evocar a que el estudiante logre terminar ese programa académico de manera exitosa, que logre ese perfil de egreso. Y tener muy claro cuáles son esos resultados de aprendizaje o esas competencias a lograr. Como ahorita mencionaba el doctor Cuadrado, la claridad en los resultados de aprendizaje nos da un lenguaje común a profesores, estudiantes, académicos, administrativos, de qué es lo que queremos lograr con el estudiante. O sea, la meta está trazada ya en el resultado de aprendizaje, es medible, es cuantificable, es verificable, y entonces nos facilita mucho ordenar todo lo demás en función a estos resultados. Y bueno, las otras condiciones también que son académicas es el profesorado. Es importante tener un profesorado estable, con preparación no solo profesional, sino también preparación pedagógica, y que esté abierta a este cambio de enfoque, de capacidad, de lograr tener tantos salones, de lograr que tantos alumnos pasen, a que realmente el estudiante logre este perfil de egreso, a que como institución caminemos hacia la calidad y hacia la efectividad educativa.
Y esto implica también revisión y actualización de programas de curso, de la materia que yo como profesor imparto, como de la licenciatura o del grado completo, ¿no? El profesor tiene que estar involucrado porque es el experto y es quien está trabajando con el estudiante. Entonces es importante que se involucre no solamente en la docencia y en el aula, sino que también su quehacer se amplía un poquito más, se involucran a estos otros procesos. Y el trabajo colegiado, el trabajo de academias, resulta un espacio y un mecanismo importante también, uno, obviamente para el diálogo, para la discusión y el intercambio de ideas entre el profesorado, pero también para un entendimiento común de qué es la calidad, qué es la efectividad y hacia dónde queremos transitar como institución. Otras condiciones que son importantes son las institucionales. Tener estos procesos claros, tener los procesos sistematizados, documentarlos y evaluarlos. Algo que nos sucedió a nosotros en CETIS Universidad al principio era que sabíamos que hacíamos las cosas y sabíamos que las cosas salían bien, los procesos, pero no sabíamos por qué. Entonces, el realizar este proceso un poco metacognitivo, decir qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde queremos llevar, y documentar, verbalizar, escribir esos procesos resultó bastante intenso, primero porque era pues realmente externar qué es lo que, los conceptos que todos estábamos entendiendo y homologar y llegar a acuerdos, pero después facilitó mucho porque como todos estamos en el entendido de que un resultado de aprendizaje lleva estos elementos y que hacia allá queremos encaminar el trabajo del estudiante y el trabajo que como docentes hacemos, pues va resultando mucho más sencillo el transitar y el caminar y el llegar a acuerdos, ¿no? El tener personal capacitado no solo en áreas, como decía, no solo los académicos, sino los administrativos que apoyamos en las áreas educativas, las áreas académicas, también hablar el mismo lenguaje de calidad y de efectividad educativa es fundamental para lograr un cambio institucional. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestro vicerrector administrativo está enterado, se involucra en el proceso de medición, de revisión, está enterado de qué son los resultados de aprendizaje, para qué funcionan, aunque no sea un experto, su conocimiento de estos procesos y de la efectividad educativa facilitan enormemente todo el quehacer educativo que se tiene que hacer en la institución, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y lo otro son los recursos de tiempo, de espacio, de gente y los sistemas de información, que para nosotros ha sido un reto también tener estos sistemas que nos ayuden a recuperar información, a organizarla, a presentarla de mejor manera, a hacer mejor uso de. Y, perdón, como también mencionaba el doctor Cuadrado, la medición del aprendizaje es un mecanismo, y yo diría que es el mecanismo para lograr la efectividad educativa. La medición del aprendizaje enfocada a valorar lo que el estudiante está aprendiendo es una pieza fundamental, porque a partir de esta valoración del logro del resultado de aprendizaje del estudiante es que yo tomo decisiones. A partir de que yo identifico en qué momento del proceso del logro del resultado de aprendizaje está el alumno, es que yo puedo cambiar procesos o puedo mejorar sistemas. Todo para apoyar el aprendizaje del estudiante. Entonces, si tengo muy claro este proceso de investigación educativa, de mejora continua, que es la medición, lo demás fluye. Bueno, está el concepto de Walworth, está el concepto de Mackey, pero para mí lo fundamental es que la medición es el medio que la institución tiene, es este proceso para comprobar que los estudiantes al egresar realmente cuentan con ese perfil de egreso. El como institución, ¿cómo compruebo que el estudiante logró A, B y C? Las formas de comprobar van a variar.
porque eso muchas veces causa conflicto con el profesorado de cómo hacer medición si ya están trabajando a lo mejor algún otro proceso, pero no perder de vista que como institución lo que nos interesa es realmente saber que los estudiantes, comprobar que los estudiantes cuentan con este perfil de egreso. Si tenemos eso como la base, lo demás va tomando forma. Los demás procesos académicos se van alineando también para tomar decisiones, ¿no? Tenemos la medición del aprendizaje como una de las piezas fundamentales, pero también hay otros componentes de este rompecabezas que me ayudan a tomar decisiones. La formación del profesorado, la revisión y actualización de programas y la evaluación del profesorado. Pongo un ejemplo rápidamente. En el caso de medición del aprendizaje, hace algunos años tuvimos resultados muy bajos en la competencia de habilidades informativas. Los alumnos consistentemente salían por debajo de una media establecida como meta en la institución. Al estar indagando un poco más, nos damos cuenta que nuestro profesorado no estaba capacitado, estoy hablando de hace más de 10 años, no estaba capacitado para fomentar estas habilidades informativas en los estudiantes. O sea, los pocos profesores, a lo mejor que teníamos en aquel entonces con grado de doctorado, no estaban activamente participando en investigaciones y en publicaciones como ahorita. Entonces, teníamos nosotros que fortalecer desde la formación del profesorado estas competencias docentes para que a su vez los docentes pudieran facilitar el trabajo con los estudiantes. Entonces, veíamos también que en la evaluación del profesorado salían a lo mejor los profesores con puntuación más baja en esta competencia. Entonces, bueno, ahí fuimos ligando la formación para acompañar al profesor, para fortalecer esta competencia, y también revisamos los programas académicos, los programas de curso, y vimos que como plan de estudios no estábamos fomentando, no estábamos trabajando esta competencia tan fuertemente como a lo mejor quisiéramos. Entonces, se hicieron algunos cambios en función a la información que se obtuvo. Se incorporó, por ejemplo, una materia que es de corte general para todos los alumnos de nuevo ingreso a la universidad, que se llama Gestión de la Información, donde el alumno desarrolla estas competencias de búsqueda, de identificación de información, de análisis y de síntesis, y también se sigue trabajando a lo largo del resto de su programa académico con apoyo del profesorado, ¿no? En solicitar más proyectos o productos que le abonen a la investigación, en la citación, en las referencias, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el desempeño del estudiante en esta competencia concreta de habilidades informativas ha ido mejorando, pero ha sido un proceso de casi 10 años, ¿no? Desde que identificamos esta necesidad y hemos estado trabajando como institución para desarrollar estrategias para la mejora, pero fue una decisión que se tomó desde el aprendizaje del estudiante. Desde ese perfil de egreso del estudiante se toman el resto de las decisiones y vienen los cambios. Todos los sistemas que tenemos de remuneración, de contratación, de distribución de recursos deben de reflejar el mismo propósito fundamental que es el aprendizaje del estudiante. Todo lo que yo hago como institución debe de estar enfocado, o la prioridad debe de ser el aprendizaje del estudiante. Si como institución cambiamos el chip mental de la idea de que más allá del término de efectividad es el aprendizaje del estudiante, lo que hago debe de facilitar el aprendizaje del estudiante, las barreras van cayendo, tanto con profesorado como con administrativos, porque es algo que todos tenemos en común. Queremos, como institución, ver a nuestros estudiantes ser exitosos. Entonces, a medida de que tomemos el aprendizaje del estudiante como pieza fundamental para el resto de los procesos, se van facilitando muchas cosas. Y bueno, es importante tener un equipo para la efectividad educativa. En muchas ocasiones las instituciones asignan una persona o un departamento para la efectividad, y
me parece que debe de ser un trabajo en equipo, porque se va la persona o se acaba el departamento y no se acaba la efectividad educativa. La efectividad educativa es responsabilidad de toda la institución, cada quien desde su trinchera. Entonces, desde nuestra institución, por nuestra experiencia en CETIS Universidad, mucho ha tenido que ver desde la rectoría. Nuestro rector está involucrado en la efectividad y es un promotor ferviente de la efectividad educativa, ¿no? Y de tomar decisiones con información, con datos. Y entonces eso va permeando también. La vicerrectoría académica también, nuestro vicerrector está enfocado, está comprometido con la medición, con el logro de los resultados de aprendizaje, y todo lo demás va cayendo. Nosotros tenemos este equipo de trabajo que se enfoca a apoyar y a facilitar la medición del aprendizaje en la institución y en los programas académicos. Tenemos un equipo de trabajo para revisar y actualizar los programas y un equipo de trabajo también de formación del profesorado. Entonces, trabajamos en conjunto para favorecer esta calidad y esta efectividad educativa, ¿no? Y trabajar nuevamente con el enfoque hacia el aprendizaje del estudiante. Y una parte fundamental de esto es el uso de los recursos. Y pongo dos ejemplos. El primero, que ustedes verán a su mano izquierda, es la perspectiva contable tradicional. Es, pues, cuánto se va en sueldos, en prestaciones, etcétera. Cuando yo cambio el ejercicio de presupuesto a una perspectiva basada en la actividad y sobre todo con enfoque al aprendizaje del estudiante, es diferente. ¿Cuánto como institución se va a invertir en la docencia, en la investigación, en la formación y actualización, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuánto el enfoque nuevamente es facilitar el aprendizaje de los estudiantes? Y entonces, ¿qué actividades requieren algún recurso para lograr o para facilitar el aprendizaje del estudiante y el éxito estudiantil, ¿no? Cambia mucho la perspectiva y también cambia en el ejercicio del presupuesto el involucramiento, como decía, de los administrativos, porque es más claro lo que se quiere lograr, ¿no? Cuando se está teniendo una perspectiva hacia el aprendizaje del estudiante. Los sistemas de información, como mencionaba también, son sumamente importantes porque ayudan a manejar información de manera más clara, más fácil, tener algún Learning Management System o algún Assessment Management System, ya sea algún módulo en Blackboard, si tienen el Blackboard, o alguna otra plataforma, ayuda mucho a hacer mejor uso y más eficiente de la información y poder trabajar en grandes escalas sin tanto trabajo. Tener algún repositorio de evidencias también es importante, que puede ser el mismo sistema, y generar reportes para el uso de la información, reportes pertinentes, reportes claros que permitan tomar decisiones de mejor manera. Nosotros, cuando iniciamos el proceso de medición del aprendizaje en CETIS, hacíamos todo a mano. Los profesores me enviaban sus evidencias con rúbricas calificadas y yo capturaba y usaba el Excel y a partir de eso generaba reportes, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, hemos diseñado un repositorio de evidencias que me permite tener ahí cargados los instrumentos, me permite generar reportes de desempeño del estudiante, pues más rápido, más fácil, hacer comparaciones, hacer cruces de información, que me permitan tomar mejores decisiones y que a la vez pueda también compartir esa información con la academia de mejor manera, más fácil. Y eso también les ayuda a los propios académicos tomar decisiones más oportunas y más claras hacia dónde dirigir el esfuerzo de los estudiantes, ¿no? Y qué cosas también deben de cambiar en el programa para la mejora. El intercambio abierto de información y toma de decisiones basada en la evidencia es fundamental. Algo con lo que nosotros luchamos inicialmente en la institución era este celo, por así decir, de compartir información, de sentirnos expuestos como institución o como área o como programa
si los alumnos salían con un bajo desempeño en alguna competencia o en algún resultado de aprendizaje. Es mucho trabajar la parte cultural también, de que estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento, y reiterando que más allá de que si el alumno salió bajo, si es reflejo del profesor, porque esas eran las discusiones que teníamos, es ¿qué podemos hacer para mejorar el aprendizaje del estudiante? ¿Qué podemos facilitar para que el estudiante mejore su desempeño? Teniendo y cambiando la perspectiva al aprendizaje, se caen muchas barreras y se facilitan muchas cosas. Les preguntaría, ¿dónde están los retos? Bueno, en el caso de nosotros, yo identifiqué en la parte académica el involucramiento del profesorado, el que le llaman buy-in. Tiene que ser un involucramiento y un convencimiento que venga desde la academia. El proceso debe de iniciar y debe de crecer desde la academia. Cuando son procesos impuestos, no funciona. Entonces, el platicar, el ejemplo de la UTP, de hacer estos talleres, de discutir lo que se entendía por medición, por resultados de aprendizaje y demás, pues ayudó a facilitar y a trabajar, a desarrollar un proceso de acreditación, que ya lo vieron ustedes. Entonces, este involucramiento desde los académicos es fundamental. También la parte de formación y acompañamiento para generar este cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva a no solamente la calificación, sino el logro del desempeño, el logro del resultado de aprendizaje del estudiante es fundamental, ¿no? Pero acompañando al profesorado, porque son muchos elementos y son muchos procesos a lo mejor que nuevos que hay que iniciar. Y tener un diálogo abierto en los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje para el trabajo colegiado. Eso va ligado también al involucramiento. Cuando el profesorado veía los resultados que eran a lo mejor no tan buenos o no tan satisfactorios, sentían que era un reflejo de su quehacer docente. Y no es así. Es nuevamente estar abiertos al diálogo y a los retos y a comunicar y a compartir entre los mismos profesores qué funciona y qué no funciona. Esto nos ha costado años de trabajo con el profesorado, pero me parece que ya estamos en un momento como institución en donde el profesorado ya no se siente vulnerable o expuesto al compartir, esto me funcionó, esta estrategia no me funcionó para el logro de la competencia de la materia o para el logro del resultado de aprendizaje. Y conforme vayamos también abriendo estos espacios de comunicación y de diálogo entre los profesores que se van extendiendo a otras áreas, se van nuevamente homologando conceptos, homologando ideas, todas con el enfoque hacia la efectividad. Como institución, algunos de los retos que puedo identificar es la sistematización. Primero, tener bien definidos y claros los procesos y luego sistematizar o documentarlos, ¿no? Tener estos sistemas de información que me permiten generar reportes, generar piezas de información, pero también comunicarlas, que eso también era una de las áreas de mejora que nosotros identificamos. Generábamos muchos reportes, pero nos quedábamos con ellos. Entonces, circular la información para que todos estemos en el entendido de qué se está logrando. Las líneas de comunicación claras, obviamente tener este cambio cultural que viene desde el nivel más alto de rectoría hasta las aulas, ¿no? Y en el modelo, pues definir las competencias y estos resultados de aprendizaje y alinearlos, trabajar con un modelo más alineado entre lo que queremos lograr y lo que se está trabajando. Les preguntaría cuáles considerarían ustedes que son las fortalezas de su institución a partir de estos retos y de estos elementos para poder migrar. Y bueno, finalmente una parte importante es el cambio cultural. El cambio cultural me parece que es de lo más importante, pero también de lo más difícil. Cambiar de una perspectiva de capacidad a una perspectiva de efectividad. La capacidad es contar cuántos profesores tengo, cuántas aulas, qué equipamiento,
cuántos programas, qué sistemas, cuáles son los procesos, a una efectividad. La efectividad me lleva a hacer un análisis más profundo de cómo aseguro el logro del perfil de egreso, cómo uso la información que tengo para la toma de decisiones, qué tipo de decisiones voy a tomar a partir de la información. Entonces, hacer este cambio de perspectiva es difícil, es complejo y requiere también, primero, conocer cuáles son las fortalezas y retos en todos los niveles. Puede ser como institución, como departamento, como programa académico. Y reconocer cuáles son los valores, las creencias y los miedos arraigados. Reconocerlos, identificarlos, hablarlos, ¿sí? Porque eso también es difícil. Muchas veces salen cosas en las reuniones que no nos agradan y no queremos escuchar, pero se tienen que hablar y se tienen que confrontar estos valores, estas creencias y estos miedos arraigados, uno de los cuales les ponía el ejemplo, que el profesor creía que si el alumno salía abajo en la medición del aprendizaje era un reflejo directo o que iba a haber algún castigo, ¿no? O alguna consecuencia negativa para él. Y no es así, pero son miedos que se tienen y por lo mismo no se acepta el cambio, no se integran, no se suman a este cambio. El siguiente, que es importante, el desarrollar un equipo de liderazgo, como les decía, no es suficiente una persona, no es suficiente un departamento. Construir un equipo de trabajo interdisciplinario, interdepartamental, es importante para lograr el cambio cultural. El cambio debe de ser, hay una frase, el grassroots, de abajo hacia arriba tiene mayor éxito, desde el profesorado, desde la academia, desde el aula, ir construyendo e ir sumando, porque tiene que tener sentido para todos los involucrados. Un proceso de cambio hacia la efectividad educativa debe tener sentido. Sabemos que, bueno, en Colombia está el reto por parte del gobierno, es algo que ya viene, que está, pero como institución, ¿cómo tomamos este cambio, cómo lo adaptamos, adoptamos y crecemos con este proceso que ya viene y que está para quedarse? Algunas de las lecciones aprendidas en el proceso, tanto para la institución como personales, es, bueno, la importancia de tener un enfoque al aprendizaje del estudiante. Nuevamente, el aprendizaje es la parte fundamental. Si tomo el aprendizaje del estudiante como el centro de todo el proceso para el cambio hacia la efectividad educativa, va a ser más fácil. Segundo, se tiene que evaluar para poder mejorar. Y en este proceso de transición y en este proceso de aprendizaje, que es aprendizaje institucional, es fundamental la evaluación y ser honestos con los resultados de evaluación para poder tomar las mejores decisiones. Es un proceso de aprendizaje y de mejora continua para todos, para los profesores, para los mismos alumnos. El empezar a tener procesos de medición del aprendizaje es algo nuevo, es algo novedoso y eso nos lleva a la mejora continua también, ¿no? Estar aprendiendo sobre qué hicimos bien, sobre qué áreas de oportunidad tenemos e ir mejorando. Documentar y dar seguimiento también es muy importante. Uno, para no cometer los mismos errores y dos, para que nos quede claro qué es lo que hicimos correctamente para seguir repitiéndolo. Y por último, la importancia de alinear y planear los procesos y los recursos. Una parte importante en todo eso de la medición del aprendizaje y de la efectividad es la planeación. La planeación y el buen uso de recursos, sobre todo el humano. El profesorado tiene múltiples actividades, y aquí le decimos múltiples cachuchas, varios sombreros, en donde tiene que participar como academia. Está la docencia, está la investigación, está la vinculación, y entonces, ¿cómo aprovecho la participación del profesorado para la toma de decisiones? ¿Cuándo lo involucro? ¿Cómo lo involucro? ¿Qué tanto lo involucro, por ejemplo? Son cosas que como institución nos tenemos que preguntar en esta transición hacia la efectividad. Y bueno, lo último, algunos de los retos en general de la transformación hacia la efectividad educativa.
pues lo vemos que es un proceso, es un esquema de pensamiento que ha llegado para quedarse, ¿sí? Ya está aquí, es algo no solamente que sucede en Colombia o en Latinoamérica, sino a nivel mundial, es algo que llegó para quedarse. Entonces, esta efectividad educativa, si viene como imposición, no va a funcionar, lo que les decía, ¿no? Necesita un cambio cultural, la institución, para poder trabajar hacia la efectividad y hacia la calidad educativa. Y bueno, los retos más importantes de una institución son los sistemas. En CETIS Universidad eso ha sido el mayor reto, me parece. El profesorado y su rotación, porque es acompañar y capacitar al profesorado, y la alineación con el modelo educativo, que son los elementos más, los retos más grandes, ¿no?, que puedo identificar. Entonces, el profesorado y todo el personal de la institución debe de estar convencido del cambio para que se dé el cambio. A nosotros como institución nos ha llevado casi 12 años aproximadamente desde que iniciamos el proceso hacia la efectividad, hacia la acreditación internacional. Sin embargo, ahorita veo en la calidad de cuestionamiento y de solicitud de información, por ejemplo, del profesorado, de resultados de la medición del aprendizaje, del nivel de participación del profesorado, noto que ha sido un cambio cultural fuerte y que también hay que estar conscientes que del 100% de mi población va a haber siempre un porcentaje que no va a participar y que no se va a sumar a este cambio, y está bien, es parte del proceso, ¿no? Como institución nos debe de quedar claro que el grosso de la población va a sumarse porque es para mejora, porque es para crecer. Sin embargo, pues siempre está el reto de a lo mejor algún grupo que no se suma, ¿no? Entonces es ver cómo sumarle, cómo acompañarlos para que se sumen a esta perspectiva de enfoque hacia la efectividad y al aprendizaje del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación y también al ingeniero Cuadrado. Vamos ahora entonces a leer algunas de las preguntas para que por favor nos ayuden a responderlas. Voy a hacer la lectura general de todas las preguntas para que ustedes puedan tomar nota y responderlas de acuerdo a cómo consideren que se podría aclarar mejor. Tenemos 3 preguntas de Jairzinho Oviedo Correa. Él nos pregunta, ¿quién y cómo se definen las competencias que deben tener los profesionales? ¿Quién y cómo se definen? ¿Los resultados de aprendizaje de las distintas instituciones son comparables? ¿Cómo hacer que sea compatible la medición del aprendizaje con la medición del valor agregado que genera el proceso formativo? Tenemos una pregunta de Olga Dayana Biafara. ¿Qué metodologías podrían utilizarse para la medición de los aprendizajes? Y tenemos unas preguntas del doctor Fernando Cantor, que además le agradecemos mucho su participación en el webinar. El doctor Fernando Cantor hace parte de uno de los integrantes del Consejo Nacional de Acreditación, que es la entidad líder del mejoramiento de la calidad en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el doctor Cantor plantea las siguientes inquietudes. En Colombia se viene haciendo el esfuerzo aún no culminado de transformar currículos centrados en procesos eminentemente de conocimientos hacia currículo basado en competencias. La propuesta de modelo centrado en el estudiante, medido en resultados de aprendizaje, involucra un cambio adicional a esta transformación de currículo. Otra inquietud, ¿cuál es la diferencia real entre resultados de aprendizaje y competencias? ¿O los puedo asumir como iguales? Otra pregunta, ¿los resultados de aprendizaje se pueden definir y evaluar con la misma facilidad en todas las áreas del conocimiento?
o solo en los campos de las ingenierías y de las ciencias experimentales. Relacionada con esta inquietud, ¿cuál sería la propuesta para programas como música, filosofía o similares? Otra inquietud, en cualquiera de los casos anteriores, ¿quién define los resultados de aprendizaje? Otra inquietud, ¿los resultados de aprendizaje se definen de la misma forma para programas de formación profesional, de formación técnica y tecnológica? ¿Se definen por igual para los doctorados? Otra inquietud, ¿los resultados de aprendizaje se miden solo al final de un proceso curricular o se pueden ir haciendo mediciones tempranas durante el proceso curricular? Viene luego otra inquietud, ¿cuál sería el tiempo prudencial para permitir que una institución se prepare, implemente y desarrolle procesos de formación centrada en el estudiante, de tal forma que exista una evaluación de resultados de aprendizaje? Estas serían las inquietudes por ahora. Y hay una pregunta dirigida a Cecilia, si nos puede presentar un ejemplo de la plataforma en donde se encuentran alojados los resultados de aprendizaje o las evidencias, digamos, un ejemplo de cómo se ve ya en plataforma lo que están aplicando en la universidad CETIS. Yo creo que por ahora hagamos esta ronda de preguntas, escuchamos la respuesta y luego entramos a una nueva ronda. Muy bien. Cecilia, ¿quieres empezar? Estoy buscando la plataforma. Adelante, doctor, y si yo complemento. Muy bien. Entonces empiezo. Fueron muchas preguntas y desde ya agradezco todas las preguntas. A ver si no me escapó ninguna porque realmente son bastante complementarias. Primero, hay unas preguntas más genéricas sobre los resultados de aprendizaje y cómo ellas son definidas y por institución y todo más. Bueno, los resultados de aprendizaje, como nosotros vimos, son los que van a aportar después a que los objetivos de los programas educativos sean cumplidos. Y ellos todos tienen que estar alineados, estos objetivos, obligatoriamente con la misión de la universidad. Por eso sí son comparables, pero son tan comparables cuanto las misiones de las instituciones son comparables. O sea, instituciones con misiones distintas tendrán necesariamente objetivos distintos y como tal, resultados de aprendizaje que los aportan, que en algunos casos pueden ser distintos o no. ¿Quién los define? Bien. La misión la define la universidad en sí misma, de ahí depende mucho si se trata de una privada, una pública, cómo se conforma la estructura. Los objetivos del programa, una vez más, como lo presenté, tienen mucho que ver con lo que necesita el mercado de trabajo y como tal los resultados de aprendizaje son definidos internamente por forma a aportar a estos objetivos, aunque necesitan, como comentamos, de la retroalimentación que se hace por la acreditación profesional, que como segundo paso necesario de implementación del mismo. Después, la metodología para medir resultados de aprendizaje, esto tiene que ver con la metodología de evaluación, que hace parte de la propia definición de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje miden y naturalmente o deben ser medidos directamente sobre aquello que los estudiantes saben hacer. Y que saben hacer es la forma como cambia, además como dice la doctora Tagliapedra, cambia mucho dentro de la propia estructura de la institución, naturalmente. Después, doctor Cantor apunta muy bien ahí algunas preguntas. Una de las dudas muy frecuentes que es si los resultados de aprendizaje y las competencias son iguales, son distintas. Bueno, los resultados de aprendizaje son aquellos que aportan lo que saben hacer. Las competencias en sí mismo es cuando son implementados, o sea, es un factor posterior. Las competencias es la implementación de los resultados de aprendizaje. Por eso son siempre una forma distinta y que son distintos, aunque no se puede tener competencias sin alcanzar los resultados de aprendizaje. O sea, no se puede implementar, hacer sin saber hacer. Y ahí que están los elementos. La dificultad o facilidad de medir
siempre tiene mucho que ver cómo están bien redigidos o no. O sea, los resultados de aprendizaje tienen que ser obligatoriamente medibles. Al revés de los objetivos del programa, que basta que sean verificables, estos tienen que ser medibles. Y si no son medibles, no son, por definición, resultados de aprendizaje y como tal, ahí no lo podríamos llegar. Ahí sí. Y ahí está la diferencia, como vimos, las competencias que son aplicación de resultados de aprendizaje, eso sí, son muchas veces verificables, no son medibles, una vez más, porque ya están en el mercado de trabajo. A ver... si estos son exclusivos para ingeniería o para ciencias o pueden ser para todos los sistemas, realmente son para todos. Yo hace un año y poco hice un taller precisamente en Colombia en que había personas de todo, de humanísticas, de deporte, de música, de todo, y se trabajó mucho la parte de resultados de aprendizaje en todos ellos. Y en todos ellos lograron hacerlos. La facilidad, dificultad, claro, depende mucho, una vez más, cómo están descritas, pero no son exclusivas de las ciencias exactas. Se pueden aportar a cualquier una de los ramos de dominios de conocimiento. Después, los resultados de aprendizaje muchas veces también se aplican a doctorados o a técnicos, o sea, los niveles no universitarios, antes o posteriores, después de la colocación. Bien, los resultados de aprendizaje tienen que ver mucho con la conexión de mercado. Así que formalmente se pueden aplicar a cualquier nivel de educación, desde los técnicos hasta los doctorados, naturalmente, pero siempre con la visión de mercado. Y ahí se levantan algunos problemas. La mayor parte, la más grande parte de los doctorados que existen hoy día no son de énfasis de mercado, son de énfasis pura de investigación. Así que la definición de resultados de aprendizaje dentro de algo que es puramente investigación es nada más do que un ejercicio académico que se puede hacer, pero que no es tan importante cuanto en los programas universitarios que aportan a una profesión. Los técnicos sí se pueden hacer, porque aunque no sean aquí, una vez más, la búsqueda de competencias profesionales de complejidad y de alto nivel que vienen de la universidad, asimismo son la búsqueda de competencias y por tanto también se pueden escribir. En realidad se pueden escribir toda la estructura de resultados de aprendizaje desde la primaria o antes de eso mismo, desde los niños, porque todos los procesos de aprendizaje pueden tener y seguir esta metodología. ¿Cuándo se van a medir? Eso es muy importante. Los resultados de aprendizaje del programa se miden en la salida del programa educativo, o sea, en el último año. Todavía, como las materias, las asignaturas aportan a eso, van permitiendo medir los resultados de aprendizaje dentro del propio programa. Y una de las medidas de coherencia del programa es en qué medida cada uno de los resultados de aprendizaje de las asignaturas, que son medidas, que son valoradas en sí mismo, aportan al resultado de aprendizaje del programa. Por ratos hasta se encuentran que algunas de ellas no aportan a nada y por tanto se puede discutir si hace sentido tenerlas, o otras que realmente que están enunciadas como resultados de aprendizaje del programa, no hay ninguna asignatura que realmente los logre tener en sí mismo. Lo tiempo demora una vez más, depende mucho de la institución en sí misma. O sea, hay instituciones que logran hacer estos cambios, esta transformación en poco tiempo, otras en más tiempo. Mi experiencia me apunta que se necesita un taller realmente de trabajar con los directivos de programas y con los profesores de ese programa, dejarlos por lo menos un par de meses discutiendo el tema antes de hacer los cambios que pueden derivar de allá. O sea, no se puede hacer de inmediato, mucho menos aportar a un nivel de reconocimiento local o internacional sobre ello. Esas fueron las notas que tomé. Perdona si me saltó alguno, pero Cecilia. Gracias, doctor. Sí, bueno, un poco detallando sobre si son comparables entre instituciones. Bien decía, cada institución define y marca la perspectiva o el enfoque que le da. Puede ser el mismo resultado de aprendizaje, como mencionaba yo, a lo mejor de habilidades informativas, pero ya la institución y el mismo programa académico se debe de apropiar y darle ese matiz, ese enfoque al propio resultado de aprendizaje. Y hay muchas instancias, en nuestro caso, CETIS Universidad, estamos acreditados
a nivel institucional, pero también en programas académicos, ¿no? Entonces tenemos lineamientos de, por ejemplo, ABET para ingeniería, tenemos lineamientos del ACBSP para los programas de administración, donde ya hay algunos casos que nos marcan cuáles son los resultados de aprendizaje que debemos de trabajar. Pero nosotros como institución le damos ese enfoque y el perfil que queremos en nuestros egresados, ¿no? Sí, es la solución de problemas, pero cómo lo tomamos y cómo lo asumimos y cómo lo entendemos en el programa de ingeniería mecánica, en el programa de ingeniería industrial. Ahí es yo creo que la competencia, el resultado de aprendizaje, cómo se apropia la institución, ¿no? Y en ese sentido son comparables con otras instituciones porque es una base igual, pero cada institución le da un enfoque distinto. Sobre algunas metodologías que se pueden usar para la medición, coincido también con el doctor, no solo es al final se puede ya verificar, ¿no? Si el logro, si se logró este resultado de aprendizaje, pero también lo que nosotros hacemos es cortes para ir viendo a manera de como termómetro, de sondear temperatura, cómo es que va avanzando el estudiante en el logro de este resultado de aprendizaje y poder tomar medidas antes de que se nos vaya de la universidad, ¿no? Y no esperarnos hasta que ya se va y ya no lo tenemos aquí para seguirlo formando. Entonces, esto va ligado a un mapa de alineación, donde vemos esta relación de la tira de materias que tiene un programa determinado y todos los resultados de aprendizaje del perfil de egreso y, como bien decía el doctor, cómo le abona la materia en metodologías de la investigación al logro del resultado de aprendizaje A, B o C. Y ahí es donde vota esto, donde hay materias que a lo mejor no están vinculadas con ningún resultado de aprendizaje y entonces vale la pena como academia cuestionarse si deben de seguir en el programa o si se deben de replantear. Y hay otras materias en donde están cargadas y se espera que en esta materia se desarrollen todos los resultados de aprendizaje, ¿no? Y es la única oportunidad que tiene el alumno para desarrollar este resultado de aprendizaje. Si se fue de intercambio, si era una materia objetiva, ya no se desarrolló. Entonces, es importante partir de este mapa de alineación para determinar estos momentos más adecuados para hacer la medición del aprendizaje. En nuestro caso, como institución, yo sí fomento que sea al menos que se mida este resultado de aprendizaje al menos 2 veces a lo largo de la vida del alumno académica, ¿no? O sea, a lo mejor un corte a media carrera y otro al final, donde podamos nosotros sondear, ok, de acuerdo a la expectativa de desempeño para un alumno de 4º semestre, lo logró, está por debajo, está por encima de la media y tomar las decisiones adecuadas para reforzar y hacer estrategias que me permitan que el alumno logre ese perfil de egreso, ¿no? Ese resultado de aprendizaje. Tenemos como metodologías, bueno, tenemos las pruebas, porque recordar que el resultado de aprendizaje es medible, es cuantificable, es observable y tomando como base, se puede tomar cualquier taxonomía. Nosotros usamos mucho la de Bloom, donde es un nivel específico que se puede manifestar en algún producto. Entonces, un nivel cognitivo específico que se manifiesta en algún producto y ya cada academia decide qué es lo que trabaja. Tenemos exámenes, tenemos como instrumentos rúbricas, escalas de rango, listas de cotejo. Bueno, esas son como las que más usamos: rúbricas, escalas de rango, listas de cotejo y pruebas. Y tenemos también pruebas estandarizadas a nivel nacional que usan como una de las estrategias para lograr recuperar información de la medición. Y sí se pueden medir también todas las áreas. Lo que más nos ha costado trabajo nosotros manejamos programas de ingeniería, de administración y de ciencias sociales. Y en las ciencias sociales es donde más ha costado trabajo. Identificar estos medibles. Pero nuevamente, si nos vamos al enfoque, al resultado del aprendizaje, como lo dice, ¿qué es lo que esperas que el alumno logre al término de? Entonces es más fácil identificarlo. En ese sentido, a mí me parece también que la diferencia con la competencia, yo que soy más pragmática, me resulta más fácil la medición porque es algo observable.
El resultado de aprendizaje es algo observable, medible, cuantificable, y entonces, ¿qué es lo que yo espero que el alumno desempeñe y demuestre al término de este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo para la formación de la medición? También, no diría, no se esperan cambios inmediatos, porque aparte, como decía el doctor, una cosa es que se tome la decisión y otra cosa es que se haga el cambio, ¿no? Entonces, ese proceso muchas veces tarda, pero el diálogo abierto con el profesorado en acompañamiento con información y con este acompañamiento en capacitación también es importante para lograr el cambio. Si realmente la institución está empeñada o sea, quiere invertir recursos, tiempo y demás para este cambio y está interesada en que se haga, se puede hacer en menos tiempo del que nosotros que duramos 10 años, ¿no? O sea, esto fue un proceso largo porque fue de convencimiento con el profesorado, pero cuando nosotros iniciamos la medición del aprendizaje se hizo en un semestre. Se definieron resultados de aprendizaje y se empezó la medición, no sé, en enero se definieron los resultados, se tuvo la reunión y ya para agosto nosotros ya estábamos haciendo las primeras mediciones, porque era algo que teníamos que hacer, que queríamos avanzar hacia la acreditación y era el mecanismo para lograr la acreditación, ¿no? Entonces, estábamos involucrados y todo. No fue a lo mejor la mejor manera, los mejores instrumentos, pero arrancamos y ya conforme hemos ido avanzando también nos hemos dado cuenta de la importancia de los espacios para la reflexión. Entonces, eso, pues yo creo que cada institución va a variar, pero sí tener el acompañamiento del profesorado, darle las piezas de información y la capacitación es prioritario para facilitar. Muchas gracias. Cecilia, tú decías que estabas buscando la plataforma, no sé si ya... Ah, sí. No se va a ver completa. Creo que es una plataforma, este semestre justo hicimos el cambio. ¿Sí se está viendo? Sí, la vemos. Ok. Perfecto. Esta es nuestra plataforma de CETIS Universidad, donde el alumno, bueno, trabajamos nosotros a través de páginas. La página del profesor se conecta con la página del estudiante cuando nosotros damos una clase, ¿no? No me parece a mí completo porque no está registrado toda la información, pero al momento de que el alumno entrega, se vincula con un resultado de aprendizaje la materia. Ligado también a esta medición, a este mapa de alineación que teníamos, ¿no? Entonces, la academia es quien desarrolla el instrumento, no me permite ver el instrumento, pero es una rúbrica. Y entonces en la rúbrica yo voy seleccionando en qué nivel de desempeño está el alumno y me va sumando puntos y me va haciendo un desglose de los resultados del alumno, de tal forma que al final, para cada uno de estos alumnos, yo voy a tener, yo tengo ya una relación de en qué nivel de desempeño quedó para cada uno de los criterios que se evaluaron, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, pensamiento crítico, uno de los criterios que se evalúa es el análisis de la información. Entonces, puede quedar a nivel insuficiente o a nivel satisfactorio, etcétera. Para cada alumno yo ya tengo ese dato preciso. Ese es nuevo en nuestro sistema, antes me daba un promedio. Entonces, para cada alumno tengo ese dato preciso y me permite tomar decisiones más claras y más puntuales cuando a lo mejor yo ya puedo ver, no sé, el 70% de mi alumnado de ingeniería está a nivel de sobresaliente en el análisis de información, pero mis alumnos de derecho están en foquito rojo en esa área. Bueno, hay que trabajar con los alumnos de derecho. No sé si me explico el nivel de detalle de la información y de la relevancia de la calidad y de tener estos sistemas. Primero, más allá de los sistemas, me parece que lo prioritario es que se definan claramente los resultados de aprendizaje y que sean colaborativamente elaborados y aceptados.
teniendo resultados de aprendizaje hechos por la academia, desde la academia, para la academia, y entendiéndolos todos de la misma manera, es más fácil avanzar en otras cuestiones. Pero la pieza fundamental son los resultados de aprendizaje colaborativamente elaborados y aceptados. Y los sistemas deben de ayudar a sistematizar la recolección de la información. Excelente, muchas gracias. Si les parece, vamos a hacer la segunda y última ronda de preguntas y luego les escuchamos las respuestas. Bien, comenzamos. Remberto Jesús de la Hoz Reyes pregunta, ¿es conveniente medir los resultados de aprendizaje todos al tiempo en un mismo ciclo de evaluación? Sandra Cabra, ¿cómo fomentar la cultura de la calidad en una institución tradicional que tiene resistencia a la formación de docentes? Jorge Armando Cruz Buitrago, una pregunta para el ingeniero Cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre formar profesionales y formar personas en competencias? Paola Andrea Rodríguez Posada, me gustaría conocer qué criterios nos sugieren tener en cuenta para construir los atributos de calidad en las dimensiones de los procesos de evaluación de aseguramiento interno, en especial en lo referente a los logros del aprendizaje. Carlos Regalado Noriega, ¿cómo la tecnología debe ser incorporada al desarrollo de esta temática? Julián Orozco Ospina, ¿hasta qué punto deben estar articulados los lineamientos nacionales de aseguramiento de la calidad académica con los modelos de resultados de aprendizaje de las diferentes instituciones de educación superior? ¿Existen lineamientos de este tipo en sus países? Carlos Cruz nos pregunta, ¿se define de la misma forma los resultados de aprendizaje en las ciencias humanas, tal como lo han presentado? Bueno, esto ya se abordó un poco, pero... doctor Fernando Cantor, la misma respuesta dada a propósito de los resultados de aprendizaje para nivel de formación doctoral aplica para definir resultados de aprendizaje para maestrías de investigación. Viene también del doctor Cantor, ¿cuál sería la estrategia para definir resultados de aprendizaje para especialidades médicas, quirúrgicas y odontológicas, dado que los estudiantes pasan un alto grado de su tiempo en escenarios de práctica en clínicas y hospitales? Tenemos Adela Constanza Díaz. Ok, no, es una pregunta ya más de... preguntan si pueden obtener los correos de los conferencistas para poder contactarlos posteriormente. Doctor Cantor, plantea que falta aún por responder la siguiente pregunta, el tiempo prudencial para permitir que una institución se prepare, implemente y desarrolle procesos de formación centrada en el estudiante, de tal forma que exista una evaluación de resultados de aprendizaje. Tenemos a Adela Constanza Díaz, pregunta si es posible tener la grabación. Sí, en efecto, después de, en un par de días enviamos la grabación y las presentaciones. Sandra Cabra pregunta si podríamos tener referencias bibliográficas para consultar la experiencia. Creo que sí, también la podemos enviar junto con las presentaciones. Berenice Mercedes Villalba, ¿qué estrategias utilizaron para el proceso de discusión y convencimiento del cambio curricular? Tenemos Nancy Joana Gómez, ¿cómo manejar los tiempos de dedicación de los profesores en los resultados de aprendizaje cuando parece que implican una dedicación mayor de tiempo? Ok, esa es entonces la segunda y última ronda del día de preguntas. ¿Les damos la palabra? Doctora, adelante. Cecilia, por favor, ¿ahora empieza? Bueno, voy a tratar de abordar algunos de los que alcancé a tomar. Mi experiencia ha sido más con realmente la medición del aprendizaje y el trabajo con el profesorado.
el conveniente medir todos los learning outcomes o los resultados de aprendizaje al mismo tiempo, no. Yo realmente no lo recomiendo. Nosotros trazamos como un plan de medición que hacemos en 4 años, que es a lo largo del periodo que el alumno está con nosotros, y buscamos tener economías de escala. En promedio nosotros tenemos alrededor de entre 6 y 11 resultados de aprendizaje por programa académico, y ahorita ya se están reduciendo un poco. Pero esos de 6 a 11 resultados de aprendizaje por programa se tratan de medir al menos 2 veces en los 4 años. Entonces, buscamos que con un producto o con una experiencia de medición se pueda evaluar más de un resultado de aprendizaje. Y entonces eso también empuja hacia el trabajo interdisciplinario y entre materias, ¿no? Entonces, todos los learning outcomes al mismo tiempo no lo recomiendo, porque aparte es desgastante para el profesorado recuperar las evidencias y hacer la revisión a veces de las mismas, sobre todo cuando no se percibe como algo propio del quehacer docente, que muchas veces cuando se empieza el proceso es normal que vean la medición del aprendizaje como un proceso ajeno, externo a lo que ya venían haciendo. Entonces, de entrada, mi recomendación sería hacer muestras y hacer cortes a lo largo del programa académico donde pueda obtener resultados confiables con a lo mejor muestras representativas del desempeño de los estudiantes, pero no todos. El tiempo de dedicación del profesorado me parece que al principio puede parecer más porque lo perciben como algo ajeno a, pero es algo que el profesor ya está haciendo. Un profesor cuando revisa un trabajo, cuando califica, ya tiene claros cuáles son los criterios a evaluar en ese producto y ya sabe qué es lo que quiere que el alumno logre al término de su clase. Entonces, es simplemente que ya no solamente va a ser su criterio, sino se homologan estos resultados de aprendizaje entre la academia y todos estamos con el mismo entendido de lo que queremos lograr en el estudiante y a lo mejor trabajar con los mismos instrumentos. Entonces cambia un poco la perspectiva. Al principio a lo mejor le tienen que dedicar más tiempo porque es trabajar en construir el resultado de aprendizaje y los instrumentos, pero luego va fluyendo, ¿no? Y siempre casándolo con el tema de aprendizaje del estudiante, el enfoque del aprendizaje del estudiante. La discusión y el convencimiento, mi ex jefe decía, divide y vencerás. Nosotros lo que hacíamos era reunir pequeños grupos de academia al principio. No recomiendo tener grupos grandes porque aquello se vuelve un mitin político en cuestión de 2 segundos. Sí tener espacios de reflexión con grupos pequeños de profesores donde es platicar un poco qué es lo que, hacia dónde va la institución, qué es lo que queremos lograr y cómo desde esa área o desde ese programa se entiende el proceso, ¿no? Entonces sí, no sé, grupos de 10, 15 personas, a lo mejor ir poco a poco trabajando con el profesorado. El proceso de convencimiento puede tardar o puede no darse en algunos grupos de profesorado y es comprensible, pero sí me parece conveniente empezar en grupos más pequeños. ¿Qué otra cosa? Que los lineamientos nacionales con la acreditación, sí, lo mencioné en la ocasión que estuve con Colombia. En Colombia nosotros tenemos, a nivel estatal, tenemos una serie de lineamientos que hay que seguir para poder validar, que nos dan la validez, el permiso para poder operar nuestros programas, tenemos que cumplir con ello. Luego tenemos nosotros acreditaciones de programa académico, luego tenemos acreditaciones institucionales también, nacionales e internacionales. Entonces tenemos todo un abanico de lineamientos y de criterios que tenemos que cubrir, pero cuando se cubre la parte de efectividad educativa y el aseguramiento de la calidad es la sistematización de procesos y demás, se cumple con todos. Todos van hacia allá, ¿no? El aseguramiento y la congruencia entre lo que decimos y hacemos y desarrollamos en la institución. Entonces sí, nosotros tenemos bastantes agencias acreditadoras a las cuales dar respuesta.
Y bueno, la parte de trabajar la calidad en institución tradicional resistente a la formación, me parece, es un reto fuerte. Nosotros, me parece mucho trabajo de acompañamiento al profesorado en la construcción del resultado de aprendizaje y en el diálogo. Pero tiene que ser un equipo, nuevamente, es un equipo de trabajo interdisciplinario el que trabaja la efectividad. No puede venir de una sola persona o de un departamento. No tengo estrategias así muy puntuales para trabajarlo, porque en nuestro caso, en la institución, fue natural, desde rectoría y en todos los niveles. Entonces, me parece que una parte fundamental es obviamente el cuerpo, el órgano de gobierno de la institución, empezar también por esa parte, y también del profesorado, de los dos niveles. Doctor, ¿alguna? Es que no alcancé a tomar toda la nota de todas las preguntas. Muy bien, yo creo que contestaste casi todo, pero yo voy entonces a agregar algunos puntos que realmente, algunos ya están dirigidos a mí. Primero, yo coincido que medir los resultados de aprendizaje juntos es totalmente no aconsellable, y en realidad eso se prende con otra pregunta que más adelante nos presenta de la tecnología. En mi institución, lo que hicimos es que con soporte tecnológico estamos midiendo los resultados de aprendizaje a lo largo de todo el programa educativo. O sea, no hay como momentos específicos, pero en realidad los profesores son llamados, dependiendo de la estructura del programa educativo, a través de la plataforma tecnológica, a seguirlo haciendo de una forma diluida. Y así que no costa tanto, ni para la institución, ni para los profesores, y pasa a ser una normalidad. Esta normalidad se prende además con fomentar la cultura de calidad. Fomentar la cultura de calidad pasa mucho por mostrar a las personas que ellos ya lo están haciendo mucho de lo que proponen hacer, y que en realidad es nada más que sistematizar lo que un buen profesor quiere hacerlo. O sea, no se trata de incluir mucho más de que aquel que hacía, es solo cambiar algunos procedimientos y con eso tener la cultura de calidad. Por eso, una vez que se incorpora, pasa a ser normal y se sigue por sí mismo. Aquí una pregunta muy interesante dirigida a mí, la defensa de profesionales y personas con competencias. Esto realmente aporta a una de las preguntas fundamentales del cambio que se hace por el mundo de la estructura legislativa y de la estructura de educación superior. Todos los que terminan sus logros van a ser personas con competencias. Y por eso cualquier programa educativo va a generar personas con competencias. Todavía ni todos ellos son necesarios o aceptables por el mercado. Solo aquellos que están alineados con la necesidad de mercado pasan a ser profesionales. Y entonces la diferencia entre las personas con competencia y los profesionales muchas veces es tener empleo o no tener empleo como profesional. Es una diferencia muy grande, y ese alineamiento es fundamental. O sea, tener a alguien que sabe por lo menos que cuando está terminando su programa, que tiene ese valor. Y eso se prende mucho también con la pregunta que apuntada de maestría direccionada a investigación y desarrollo. Ahí sí queremos personas con competencias, porque la mayor parte de su trabajo no es como profesionales en el sentido de aplicación en la sociedad, pero sí con la capacidad de generar conocimiento. Y entonces hay personas con competencia, aunque no estén alineados con las necesidades actuales del mercado, son personas que buscan cómo en el futuro van a poder generar nuevos mercados y nueva estructura. Y entonces así, ahí las personas con conocimiento en este tipo de programas son fundamentales. En cuanto a los profesionales, ahí no son tan fácilmente medibles. Después, el alineamiento ya Cecilia lo comentó, hay que ser alineado con todo lo que se pide, si no, no hay un reconocimiento por la sociedad. Pero una vez más, el enfoque no es tanto nacional, pero también internacional. No olvidar que son a varios niveles de este tipo de reconocimiento. O sea, hay primero el reconocimiento básico para que funcione la carrera. O sea, hay que tener lo mínimo de condiciones necesarias. Y después hay todo aquel que la búsqueda de calidad que cada institución construye por sí mismo. Hay los ejemplos que me dan muy interesantes, prácticas de medicina. En realidad, tuve ese ejemplo directo
un taller sobre resultados de aprendizaje que hice con medicina en Colombia precisamente, en que eran llamados los directivos, los profesores de remarque, y cuando entraron su primera posición fue: esto no es para nosotros, medicina, esto no aplica, nada que sea. Y es lo interesante que al final fueron los que más dedicación tuvieron. Una vez que entendieron que las prácticas de medicina casi todas ya se basan en resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias, ellos se dan cuenta que es lo programa en que naturalmente se construye en sí mismo, y que una vez que lo comprenden son hasta los que más presionan los rectores y los directivos para que se implementen, porque realmente es así que lo ven. El tiempo de preparación, como ya vimos, depende muchas veces más de cómo las personas están involucradas. Mi experiencia es que los primeros programas educativos en una institución a implementar costó más. Los siguientes ya son mucho más fáciles, y aquellos que ya se están quedando para último están corriendo para que no lo vean, que no estén. O sea, así que no es uniforme en sí mismo también el trabajo. Lo bueno de este abordaje es que muchas veces los primeros son los que se quieren adelantar, son en inglés los early adopters, son los que quieren ser los primeros a hacerlo y están motivados en sí mismos. Así que siguiendo una estructura de voluntariado dentro de la institución, rápidamente se logran implementar. Hay varias referencias bibliográficas, claro que los compartimos sin problemas, y en términos de dedicación mayor del tiempo. Eso es una pregunta constante a todos. ¿Hay que dedicar mucho tiempo o más tiempo? Como se lo dice, los docentes ya lo dedican mucho tiempo. Lo que pasa es que en algunas situaciones yo diría hasta que se reduce el tiempo, porque no pierden tiempo preparando cosas que no sirven para nadie, ni los estudiantes están interesados, ni son fundamentales para el programa. Así que muchas veces yo diría que el tiempo es lo mismo, aunque en algunas personas claramente van a gastar más tiempo, al inicio, por supuesto, para preparar, pero después, digamos que el placer de darlo también va a crecer mucho más, porque van a alinearlo muchas veces con aquel que hacen. Yo hablaba durante mi ponencia de la necesidad de alinear los gustos de los docentes, por ejemplo, los que hacen investigación, con lo que están dando en clases. Este simple alineamiento torna una clase que para algunos investigadores es aburrida, para algo fundamental y que desean para discutir sus nuevos encuentros, sus nuevas descubiertas y sus nuevos retos de investigación. O sea, todo eso, el tiempo que demora más o menos, tiene mucho a ver con la persona y cómo lo va a alinear con lo que está haciendo en su programa. Yo terminaría diciendo que este cambio de actitud que se pueda hacer necesita claramente los respaldos del liderazgo. Sin un rector por detrás disponible para eso es muy difícil, pero no alcanza. Necesita que las personas sepan lo que está pasando. Lo miedo de lo desconocido es la principal freno para que se pueda implementar un proceso de cambio como este. Y después, dar tiempo a las instituciones, a los docentes y mismo a los estudiantes que incorporen el modelo en sí mismo, que lo discutan y que lo adapten a su realidad. Esto se puede hacer siempre desde abajo arriba o arriba abajo, no importa dónde se empieza, pero siempre involucrando a todos. O sea, ahora cada institución tiene su propia realidad. Hay que competir a los directivos, ver cómo se puede implementar y tornarlo bien sucedido. Una buena gerencia, un buen directivo es aquel que sabe cómo mover sus personas y implementarlos en sí mismo y ponerlos correctos. No necesariamente decir, no, este es lo mejor del mundo, lo cambio, porque no es, tiene sus fallos naturalmente, como todos los otros, pero que es un cambio necesario y que cada uno puede incorporarlo en su universidad para hacerlo mejor. Yo creo que Colombia está en muy buena posición para tomar un liderazgo, mismo en América Latina, en todo eso, porque están alineados las leyes nacionales con las necesidades, con la voluntad de cambio y con la presión que viene también de los docentes que quieren hacer algo y quieren hacer cambio, y claro, de los estudiantes que están pidiendo lo mismo. Muchísimas gracias. Estimados expositores, Cecilia, ingeniero Cuadrado,
Creo que se han dado valiosos elementos para seguir entendiendo este tema que sigue siendo denso, sigue siendo un tema pues que está rompiendo también paradigmas y por eso necesita también un tiempo de asimilación y de comprensión y luego de implementación. Sin embargo, las pistas que nos han dado son bien importantes. Personalmente creo que uno de los puntos centrales que han manifestado de manera reiterada es que si queremos avanzar en Colombia en esta línea, debemos avanzar en la formación de equipos líderes en las instituciones. Creo que los vamos a seguir molestando para ir avanzando en metodologías, formar en talleres, grupos de equipos líderes que ellos puedan replicar en sus instituciones para ir iniciando los cambios que se vienen presentando. Como lo mencionan, en Colombia hay una muy buena disposición, tenemos ya instituciones que han avanzado en este tema, que ya incluso están avanzando en implementaciones. Existen otras instituciones que aún no conocen mucho, pero que están muy ávidas a conocer y sobre todo a plantear nuevas propuestas. Y por supuesto, todas nuestras instituciones de educación superior están comprometidas en avanzar el mejoramiento del sistema, pues para que respondamos a lo que el país nos está demandando, necesitando y por supuesto a lo que el mundo también le está demandando a la educación superior. Yo creo que por ahora se ha dado bastante información. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todas las personas que asistieron a este webinar. Como lo comentamos, esta grabación la vamos a compartir. Vamos a compartir también las presentaciones y les recordamos que como Asociación Colombiana de Universidades estamos atentos también a las iniciativas que se generen desde las mismas universidades para promover este tipo de reflexiones y pues para formarnos cada vez mejor en las estrategias que nos permitan una transformación mayor. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.